yo quiero agradecerle a TER por la invitación, felicitarlo por los 40 años que termina y los próximos que vienen. Y quiero agradecerle particularmente por haber puesto primero a Hernán, porque no ser siempre el primer muro es importante. Y debo decir que me identifico plenamente con lo que acabas de decir. Debo decir que no hemos hablado para esta presentación. Y si uno hackea y otro contrarresta, de pronto empata. Pero el punto de análisis aquí es llegar a lo que quiere TER, y creo que es un escenario valiosísimo para que las reflexiones que de aquí salgan ojalá tomen algún rumbo. Cuando venía para empezar, o pensando qué íbamos a hacer en este seminario, y me disculpa que hable mucho a veces del país, hago un paralelo en lo que está pasando en el país y lo que pasa en la industria. Los colombianos estamos a 3 días de tomar una decisión y no tenemos ni idea, seguramente en el fondo del corazón, qué queremos hacer. Y estamos frente al desarrollo del país, donde hay que definir también qué vamos a hacer. Y el ramo de cumplimiento juega sin duda uno de los roles más importantes por las condiciones que caracteriza este ramo para poder desarrollar esta industria y este país. Entonces, empiezo a pensar varias cosas, entrar dentro de esa dinámica que mencionaba Hernán. ¿Me interesa por ego ser el grande? Yo creo que no. Hay que mantener posiciones claras y no perder el foco de donde va este negocio. Y hay que empezar a recapacitar, y antes de terminar es hacer una invitación a que cualquier comentario que aquí surja sea recibido siempre bajo un escenario, y es que sea de carácter constructivo. Yo creo que aquí no se trata de las realidades que me han pedido que muestre y que tendré que hablarlas, de hablar de nadie en particular, es de caer en cuenta de que como vamos mal. Y tenemos que replantear la tendencia de cómo hacer negocios en el ramo de cumplimiento, sin importar muchas cosas que seguramente veremos. Y quise contextualizar con algo que ya presentó Hernán, y es lo que ha sido la evolución de las primas del ramo de cumplimiento. El ramo de cumplimiento es un motor generador que se volvió para las compañías de seguros el negocio de dónde estar, y se volvió para los intermediarios de seguros aún más, porque hay un mayor incentivo, y es dónde estar. Es el único ramo del mundo que paga los niveles que comentó Hernán y que vamos a ver acá. Y sin duda, como la pobreza con plata es llevadera, entonces 30-35% da para los gastos y da para ahorrar. Entonces se unen una serie de elementos que hacen que esta dinámica esté donde esté y seguramente no va a parar de moverse. Entonces empieza el país a generar una dinámica, un crecimiento importante en las cifras del ramo. Y quise esta mañana evaluar otras cifras que me faltaron aquí, es qué pasó a partir del año 2002, y lo pongo porque es el año donde el país empezó a transformarse, no para hablar del presidente Uribe. A partir del 2002 hasta el 2006, 2010 y lo que viene. El año del 2002 al 2006 la industria de cumplimiento creció un 140%, pasó de 55 millones de dólares a 132 millones de dólares. Del 2006 al 2010 pasa de 132 a 312 millones de dólares. Crece un porcentaje también muy importante. Y del 2010 al 2014 pasa de 312 a 388 millones de dólares. Estas cifras, digamos, que la muy bien. ¿Qué refleja que cuando un país tiene mayor contratación y tiene menos primas, está sucediendo? Definitivamente una alta competencia. Es la única explicación, digamos, válida que le damos a esto. ¿Qué pasa en términos de primas del ramo como un factor comparativo con el Producto Interno Bruto? Y quiero empezar a hacer una comparación de Colombia con Latinoamérica. Estas cifras, la mayoría son de la PASA, otras son de la Superintendencia como fuentes, y ve uno como el porcentaje de primas para el ramo de cumplimiento en la Panamericana, la PASA, se llaman fianzas, nosotros llamamos el seguro de cumplimiento. Pero vemos cómo Colombia tiene una mayor participación dentro del PIB comparado con los demás países a nivel general. En términos de porcentaje del gasto público, vemos claramente de igual manera cómo las primas en Colombia juegan un rol y un porcentaje superior a lo que es el promedio en Latinoamérica. En términos del crecimiento de las primas contra los valores asegurados, y lo uno a lo que dijo Hernán, me parece importante detenerme aquí, así pasa más rápido en otros aspectos más adelante,
en llamar la atención de lo que pasa en 2008 y lo que viene de aquí en adelante hasta el momento que vivimos, y es cómo cuando hay una mayor contratación y unos mayores valores asegurados, es decir, una mayor exposición, la tendencia no es la misma en términos de primas, lo cual genera un desequilibrio técnico sin lugar a dudas en lo que pasa en la industria. Y permítanme hacer una mención especial al año 2008. Había tomado la firme decisión de no hablar de nadie en particular, pero quiero, en virtud de lo que Hernán mencionó, de qué pasó en el 2008 y 2009, traer a colación una historia ya del mercado colombiano en el ramo de cumplimiento que tiene que ver con la empresa donde trabajo. Si ustedes recuerdan, en los años anteriores al 2008 estábamos viviendo una situación muy similar, creo que no tan crítica como la que vivimos hoy, pero donde de alguna manera empezamos a hablar con la industria aseguradora bajo un símil que quiero compartir, y es como cuando uno está criando niños y el niño le dio permiso de empezar a salir una rumbita, le dijo: mi amor, está aquí a las 11 de la noche, y le llegó a la 1. La niña tenía que salir por toda esa envidiosa y empezó a parrandear más de los debidos. Eso empezó a pasar en la industria de cumplimiento, y en algún momento tomamos la decisión de empezar a decirle a los aseguradores: ayúdenos. Y es como la familia tiene que ir a alguien más y decirles: denos la mano porque se nos está desviando la familia. En su momento pensamos que los reaseguradores, donde había en ese momento una alta concentración, porque eran no más de 7 u 8, podían ayudar a la industria de Colombia. Fueron 3 años de ardua labor desde el año 2005 hasta el 2008, cuando la Suiza de Reaseguros, paradójicamente, toma la decisión, por ser esta compañía la compañía que lideraba el 80% o más de la industria de cumplimiento, de apoyar el concepto de tasa mínima para el ramo de cumplimiento. Y esas cifras hoy ya son historia. Y es cuando uno ve que pasa la industria de 350.000 millones de pesos a 537.000 millones de pesos. Y creo, Hernán, para de pronto análisis tuyo de XL y que ojalá lo sigan haciendo, que el incremento que hay de reservas en ese momento también obedece a un factor particular, y lo puedo compartir públicamente. La compañía donde trabajo en ese momento se ganó en realidad 36.000 millones de pesos. Las utilidades reportadas fueron de 320. ¿Qué decisión tomó Confianza en su momento? Empezar a hacer trabajos respecto a reservas y siniestralidad. Porque es que este negocio en términos de cola larga es muy doloroso. Entonces, cuando uno ve un incremento, sin duda una compañía que tiene una participación en ese momento, tenía una participación muy relevante, toma la decisión de generar todos esos resultados positivos en fortalecimiento de reservas, genera una tendencia que puede ser, y es una de las partes de la explicación, no estoy diciendo nada particular por la empresa, sino por el resultado de tu gráfica. Entonces empiezan a ver cómo esta diferencia en primas que empiezan a ver aquí, frente al incremento de los valores asegurados, muestra una tendencia que hay que analizar. En términos de valores de primas emitidas como porcentaje de los valores asegurados, se ve claramente lo que acaba de mencionar. Empezamos a bajar la proporción cuando las exposiciones de las compañías creadas son más fuertes. En términos de comparativo frente a Latinoamérica, Latinoamérica crece, Colombia se sostiene, y vemos dónde están los picos en términos de crecimientos puntuales. Vuelvo y coincide que es el año 2009, donde se marca la diferencia para la industria colombiana. El promedio de la industria comparada con Latinoamérica en términos de crecimiento es un crecimiento promedio del 19%, cuando la media del mercado está en el 14%. La siniestralidad bruta, y acogiéndome al planteamiento de Hernán, muestra cómo nuestra siniestralidad, aún en ese escenario, qué tal que fuera bajo los escenarios de daño de sustracción, está muy por encima de la siniestralidad reportada por el continente. Hecho que se reafirma en términos de siniestralidad bruta para el año pasado, que es lo que tú mencionabas. El 2013 fue particular porque ve uno que ya empiezan a verse unos incrementos en las reservas, y comparativamente no es halagador ver que Colombia es quien mayor siniestralidad empieza a reportar dentro del continente. ¿Qué pasa en términos de un factor que creo que tiene que empezarse a hablar con respeto en la mesa, y es qué tanto inciden los costos de adquisición en el resultado técnico del ramo del cumplimiento? Las comisiones en Latinoamérica tienden a bajar de alguna manera o estabilizarse, 17, 16%. Y mientras las tasas disminuyen radicalmente, los valores asegurados crecen sustancialmente, las comisiones en el mercado se incrementan.
Y lo digo públicamente, esto no es que confianza o yo esté diciendo que es que hay que bajar las comisiones, porque no falta la interpretación que se da después en la industria. Pero cuando una industria tiene esta tendencia y por el contrario no hay nivelación del ingreso, y por el contrario se incrementa, vamos también por el camino equivocado. Y estos valores no incluyen las comisiones adicionales que se pagan, no incluyen los premios que se pagan en intermediación y no incluyen los incentivos, los viajes y las convenciones que se hacen en la industria. Tema insostenible, ya hay que buscar la luna para poder llevar a la fuerza de ventas para que produzcan por uno. Yo creo que esas prácticas hay que empezar a hablarlas. Lo seguiremos haciendo seguramente, pero nadie va a tomar la primera decisión y es un mensaje donde hay que hacer un raciocinio colectivo del tema. En términos del resultado técnico bruto sobre las primas, la tendencia es una tendencia muy similar. El resultado de Latinoamérica de la raya azul es relativamente estable, mientras Colombia, si miramos desde el año 2005 al 2013, tiene un descenso del 32 al 25%. El índice combinado neto, igualmente, Latinoamérica 74-62%, y nuestro combine está del 96 al 86, con los picos, vuelvo y repito, si miramos el año 2008, subiendo un resultado bastante negativo, y ese año marca la tendencia de lo que fue la historia de cumplimiento en Colombia. El índice combinado a nivel nacional, por cada uno de los países en el 2013, Colombia lamentablemente vuelve y gana la primera reina, digamos, en términos de los porcentajes que no ayudan comparado con los demás países. Y cuando uno lo abre en los indicadores puntuales de primas, ya vimos la tendencia, el índice combinado, y empiezan a compararlo con otros indicadores en términos de siniestralidad bruta, ve cómo la tendencia, digamos, en el 2013 se incrementa, cómo la siniestralidad retenida tiene un seguimiento similar, paralelo, cómo el índice combinado refleja lo que estábamos mencionando, las comisiones, el margen técnico del negocio, y ve uno las tendencias de lo que estamos viendo, y realmente el panorama no es un panorama que le permita a uno estar con tranquilidad pudiendo visualizar el negocio en largo plazo. Las comisiones de intermediarios comparadas con los demás ramos, vemos cada uno de los ramos de property y daños. Vemos como en 2010 al 2011 hubo un incremento importante en las comisiones del ramo de transportes, pero cumplimiento sigue siendo el ramo de mayor costo de adquisición para buscar un equilibrio y un balance neto. Vuelvo y repito, sin incluir los gastos que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, con esto quiero entrar en lo que era el título de lo que ha pedido Hector que hablemos, y es que cuáles son las necesidades actuales del ramo. Y me toca pasar rápido por el tiempo. Quisiera mencionar 4 aspectos particulares, o 3 aspectos. El primero es el marco regulatorio y cuál debería ser el marco regulatorio adecuado. El segundo es un concepto que tenemos que empezar a hablar cada vez más, y es la insuficiencia de primas y las comisiones de intermediación. Y el tercero, cuáles deberían ser las apropiadas coberturas técnicas y las apropiadas prácticas de suscripción para este ramo. Veo caras que piden que se le baje un poquito al aire, alguien por allá por favor, señor. Empecemos con el tema del marco regulatorio adecuado, y quisiera iniciar de lo que el marco regulatorio dice actualmente en 2 aspectos. El primero es lo que se denomina la regulación denominada prudencial, que es lo que hace actualmente el regulador, la superintendencia, y lo segundo es la regulación en materia de contratación estatal, donde más del 80% de la producción del ramo compete a contratos celebrados con el Estado. Y esto hace la diferencia de cómo la industria debería visualizar la suscripción del ramo de cumplimiento. El ramo de cumplimiento, a gran diferencia de lo que es comprar automóviles de remoto para cada uno de nosotros en las propiedades, en su carrito, donde sea, aquí estamos garantizando la plática de los impuestos que a ustedes y a nosotros el Estado nos quita, nos descuenta. Esta es la gran diferencia que creo yo hay que tener en cuenta en el ramo de cumplimiento, porque estamos garantizando en una altísima proporción en este país al Estado, y hace que tengamos que visualizar el negocio de un ángulo distinto. En términos de regulación prudencial, hay varios aspectos que vienen. El primero es el impacto que va a generar a la industria de seguros el cambio de contabilidad a estándares internacionales, normas NIF. Las nuevas normas contables, la regulación del contrato de seguros, la regulación de lo que son, o la forma de contabilización de lo que son los recobros para la industria de cumplimiento,
y la contabilización de las reservas técnicas van a cambiar y deben cambiar el comportamiento del ramo. Para un ejemplo breve, los recobros entran a ser un activo de la compañía, pero al ser un activo de la compañía genera un pasivo inmediato con el asegurador, así no se hayan vendido. Eso es un costo de capital para una aseguradora que tiene que ser establecido en particular y de manera individual para el ramo de cumplimiento. Y así como esto tienen varios aspectos. El siguiente tema es el cambio en los regímenes de reserva. Y hay una nueva metodología para poder calcular esas reservas de siniestros ocurridos pero no avisados. Coincido con Hernán en términos de su conclusión sobre el tema del IBNR. Lamentablemente el IBNR para el ramo de cumplimiento en Colombia no creo sea calculado de la manera técnica como debe ser. Cuando uno habla con actuarios uno se asusta. Uno se asusta porque uno debería decir, salgo de este negocio. Pero Colombia es distinto. Colombia es un país mercantil, es un país comercial. Se hacen los negocios distintos. Y hay que entender que suscribir en Europa, en los Estados Unidos o en Latinoamérica es distinto. Entonces, la tendencia hay que evaluarla, pero hay que tener en cuenta las culturas y las costumbres también para poder generar ese punto difícil que uno no encuentra a veces en la vida, que es el equilibrio. Entonces, ese es un tema importante. La reserva de riesgo en curso, sin duda, también debe evaluarse y la superintendencia creo que va a empezar a tomar cartas en el asunto. La reserva de insuficiencia de primas, ahorita quiero entrar en unos temas un poco más técnicos, pero no va a haber tiempo. La reserva de siniestros avisados como está hoy, excepto por la exclusión de gastos asignables, que tenemos que entrar a empezar a incluir honorarios y gastos específicos por ramo. ALEA, ¿sí? Actualmente la industria no lo tiene, y los no asignables, que son costos administrativos, abogados, por ejemplo, en audiencias. Ustedes no se imaginan lo que es atender las reclamaciones en una compañía de cumplimiento. Los costos que tuvimos que incrementar para poder atender las audiencias verbales se cuadruplicaron, porque toca estar en toda bendita audiencia, un sistema judicial que uno no entiende. Y eso no está tenido en cuenta dentro de una tasa pura de riesgo para el equilibrio que necesita el ramo. Y en la medida que las compañías o el regulador empieza a hablar de los modelos transversales de riesgos, CEARS, SARC, todos estos modelos, hay un riesgo que es indudable que debemos evaluar y es el riesgo de suscripción que no creo que estemos haciendo en la industria. ¿Dónde cuantificamos en términos de riesgo de exposición de todas esas imprudencias que en el día a día estamos cometiendo en la suscripción en el mercado? ¿Dónde estamos dejando un riesgo de cómo es la forma de acumulación? Hay una disparidad en la industria de cómo se acumula que uno queda loco. Hay personas que dicen que esto es por póliza, otros por contratista, otros por unión temporal, otros por consorcios. No hay claridad, primero desde el marco regulativo y segundo desde el conocimiento técnico. Y uno ve negocios tan grandes, acumulados de maneras tan distantes a como otros podemos pensar, que lo lleva a uno a pensar seriamente qué pasaría si ese potencial contratista tiene una catástrofe. Máximas exposiciones. Yo creo que hay que empezar a mirar cuál es el riesgo que corremos frente a la eventual catástrofe. Si hubiéramos hablado no lo habíamos puesto alineado. En términos de la siniestralidad, ¿qué sectores representan mayor y menor riesgo? No es lo mismo garantizar la pavimentación de la calle 82 frente a Latino que garantizar un municipio en zona de alto riesgo. ¿Tiene incidencia en el precio? Claro que la tiene. Seguridad jurídica. Lamentablemente estamos expuestos en un país donde el tema jurídico es cambiante y es consecuencia del conflicto que vive el país. Es esa la única conclusión que sacamos en Fasecolda hace 8 días en el Congreso Jurídico. Estamos en un momento de alto riesgo jurídico. Y cuando uno empieza a ver posiciones como la que plantea la señora vicecontralora, donde ellos consideran que no hay derecho al pataleo de las compañías aseguradoras, no podemos hablar para casos de responsabilidad fiscal si no tenemos que salir a pagar el monto que ellos determinen, dónde está la seguridad jurídica para uno poder empezar a mantener el foco del negocio. Contragarantías. Por Dios, ¿cómo no va a haber un mayor riesgo si yo tengo un colateral o no? Y la contragarantía no solamente se volvió un factor de competencia, sino se volvió algo donde ya ni siquiera pienso en él para no torpedear la relación de la asignación de la póliza a la compañía A o la compañía B. En términos de regulación en contratación estatal, vemos que
hay una movilidad muy frecuente que no es sana para la industria, y es que los cambios en los decretos reglamentarios están siendo casi uno anual. La ley 1150 del 2007 lleva uno, y hoy escuché algo del doctor Polanco que ya hay otros cambios. Entonces no permite tener estabilidad técnica frente a la inestabilidad jurídica, un tema que también hay que revisar. Se viene un tema que sin duda por el ramo de cumplimiento hay que evaluar, y es la posición de la doctora Paca Zuleta. Colombia compra eficiente, no sé si todos estemos enterados, pero Colombia compra eficiente, como le decía ella, si yo estuviera en su rol seguramente haría algo similar, pero evaluaría aspectos que ellos no están tomando sobre la idoneidad del tipo de seguro, la participación importantísima del corredor en la asignación de ciertos contratos, pero al final del día está haciendo un buen trabajo, y es aliviar los costos de adquisición de ciertos productos para el Estado, y ese es el fin único de cualquier administrador al final del día. Entonces hay que también evaluar que el país va a empezar, el Estado va a empezar a cambiar para poder adquirir sus pólizas y sus contrataciones de una manera más económica y eficiente. En segunda instancia, he mencionado la insuficiencia de primas y las comisiones de intermediación. En términos de insuficiencia de primas, viene y debería, ojalá llegue, un modelo de supervisión de notas técnicas, un modelo de reserva de insuficiencia de primas, la regulación secundaria y la supervisión a la intermediación. Estos cuatro aspectos harían parte de lo que generaría unos procesos claros donde la industria libremente pueda actuar, pero donde hayan parámetros de actuación que garanticen el respaldo en el largo plazo al Estado y todos los tomadores de nuestras pólizas. No podemos incurrir en el modelo donde el Estado interfiera y no permita la libre competencia. Nos empezamos a pasar un país vecino, pero sí debe el regulador empezar a establecer políticas más claras a la industria, particularmente y exclusivamente al negocio de cumplimiento. Entonces, la supervisión de notas técnicas. La pregunta es, ¿las tasas son suficientes para garantizar esa sostenibilidad a largo plazo? Yo creo que no. Y la pregunta es, ¿qué medidas se aproximan? Estas medidas deben empezarse a dar. Y por temas de tiempo voy a pasar muy rápido sobre esto, pero es empezar por decir, el modelo de IBNR que actualmente tiene la industria colombiana es basado en el promedio de los siniestros pagados de los 3 últimos años. Y debe haber, y va a haber una transición a cuál debe ser el IBNR actuarial real, y es basado en la mitad del triángulo actuarial que nos falta por analizar, y no simplemente basado en el año de su expedición del negocio, sino la prospección de qué va a pasar a futuro si nuestra organización parara hoy de suscribir y tenemos con qué pagar los siniestros a futuro. Les comparto, a mis compañeros de trabajo les digo, señores, cuidado, porque el negocio de cumplimiento tiende a volverse una pirámide. Durísimo decirlo, pero es que si yo no empiezo a recibir más primas, ¿con qué voy a pagar el día de mañana las reclamaciones? Y la realidad del negocio de seguros, técnicamente hablando, es que con las primas que hoy recibo, proyectando la siniestralidad que traigo, si dejo de suscribir, tengo con qué pagar. Entonces estamos en un punto de mucho análisis que hay que empezar a reflexionar colectivamente como industria. Y eso lleva sencillamente a que va a haber un cambio en la nota técnica de cada una de las compañías de seguros. ¿Por qué va a haber? Porque la tasa pura de riesgos involucra el factor del IBNR en la tarifación propia de cada una, y cuando la lleva uno a la tasa comercial dentro de esta fórmula involucra lo que es la tasa pura de riesgo. Es decir, si empezamos a evaluar cuál es la manera real de visualizar el IBNR en las organizaciones, vamos a terminar de alguna manera, técnicamente hablando, teniendo que considerar lo que es la tasa comercial. El siguiente aspecto era la reserva técnica por insuficiencia de primas, que todos conocimos fue finalmente divulgada a final del año pasado, donde el nuevo decreto crea esta reserva, una reserva que tendremos que entrar a mirar, donde están contemplados los ingresos con los egresos, pero con una particularidad que me llama la atención y que quiero compartir, y es que dentro de estos ingresos se contempla que se incluyen los rendimientos financieros del portafolio que respalda la reserva del ramo. Si queremos llevar la industria de cumplimiento a que el ramo de cumplimiento sea un ramo estructurado y sólido que permita esa permanencia en el largo plazo, debemos verlo como un capítulo aparte, como lo hace particularmente, me parece a mí, la industria mexicana, donde empezamos a mirar efectos patrimoniales exclusivos para el ramo y no entran dentro de la gran masa de todos los riesgos que soportan la sostenibilidad de la compañía de seguros para garantizar ese resultado.
Y en ese orden de ideas, si el ramo permite que haya movilidad de la asignación del portafolio de inversiones para la constitución de esta reserva de insuficiencias, no estamos ganando mucho. ¿Por qué no ganamos mucho? Porque cuando necesito justificar la tasa mínima, movilizo parte del portafolio o utilizo los rendimientos del portafolio para sustentar esa agresiva disminución de los precios. Por eso es tan relevante que en esta segunda instancia en el regulador, la superintendencia, analice el efecto de la regulación secundaria. Entonces viene un efecto que hay que hacer, y vuelvo y repito el por qué. Porque discutíamos con algunos presidentes sobre esto, y es tenemos que defender la libre competencia. Sí, defendámosla para que los precios sean variables, pero es que el ramo de cumplimiento es distinto. Garantizamos el patrimonio de los colombianos. Y garantizar el patrimonio de los colombianos es distinto a garantizar la plata personal. Si yo compro el seguro de mi carro con la compañía A o B, se me siniestra, me lo roba, me lo paga o no me lo paga. Aquí tenemos como industria aseguradora que responder con las reservas adecuadas por el robo de los señores Duro y todos los demás. Y es una realidad, por eso es distinto y hace lógica que no se permita la movilidad del portafolio o los excesos del portafolio de inversiones para cumplir con el cálculo de esa reserva. Y adicionalmente, si uno se acoge a estándares internacionales, no se tiene en cuenta la rentabilidad del patrimonio, la cual también tiene que ser evaluada. Entonces, digamos que es un poco de ideas que tienen que empezar a surgir. En cuanto a intermediación, brevemente, no me detengo mucho en esto, estamos en un mundo donde el modelo cambió, donde la ley decía que las aseguradoras, o dice, tenemos que velar por el debido cumplimiento de la intermediación, pero hoy en este mercado, donde hay progreso, donde hay desarrollo, donde hay plata para invertir, donde los mercados emergentes somos la reina bonita de los reaseguradores, está el queso siendo cuidado por el ratón. ¿Dónde está la idoneidad de la intermediación? Hay que generar unos parámetros distintos. No voy a demorar mucho en esto, pero ya hay una nueva regulación para los intermediarios de las compañías administradoras de riesgos laborales. Ya salió una regulación sobre eso y existe preocupación por la intermediación del ramo de cumplimiento. Viene un proyecto de regulación para intermediarios en otros ramos, incluido esto, pero está enfocado estrictamente en idoneidad y capacidad operativa. La pregunta es si eso es suficiente. Un alto porcentaje de adquisición, del 30 o 35%, en una industria no regulada como la intermediación, donde existen extraordinarios intermediarios y donde existen también muy malos intermediarios como en cualquier sector, pero este nicho donde no hay buena idoneidad es el resultado de la generación de la labor informal en la intermediación. La señora del contratista, cuando se dio cuenta el marido que pagaba el 30% de comisión, las primas que él paga por sus garantías, montó el negocio para ahorrar el marido el 30%. Y las compañías de seguros todas, corremos, seguramente, no digo corre, no corre, no. Abrirle la clave. ¿Con qué idoneidad y con qué conocimiento? Uno, porque le duele el estómago, no necesariamente dice que tiene $1. El médico tuvo que haber estudiado para poder dar la prescripción. Y en el negocio de cumplimiento esto está abierto. Luego súmele usted que los negocios que dan 1.000, 2.000 millones de pesos de prima, 30% son 300, 600 millones de pesos de comisión. Aquel que tiene infraestructura y aquel que no tiene, díganme si no es mucho dinero, para mí lo es particularmente, ganarse 300 millones de pesos en un negocio de 1.000 millones de pesos de prima. Unos hacen mucho, otros de pronto no tanto. Y el que no tiene infraestructura devuelve 100, porque 200 millones de pesos es mucho dinero. Y el otro dice, no es que 200 también es plata, devolvamos 50, 150 millones de pesos plata. Y estamos llevados. Y esa práctica existe en la industria y se volvió un canal de corrupción a todo nivel. Y no he entrado a hablar de la corrupción, que es el problema más grave que tiene el negocio de cumplimiento en Colombia. Somos el principal patrocinador de la corrupción pública administrativa. ¿Por qué? Porque es que además la adjudicación del contrato sale direccionado para el intermediario. Ya sabemos que así no vaya a la oficina, tienen que sacarlo por intermediario X o Y. Y ese señor después le devuelve a la señora del contratista, a la señora del fulano, al señor. Y luego termina uno montado en siniestros de cantidades muy grandes, siniestros que yo particularmente he llamado siniestros esquineros, porque le toca uno trabajar con 2 o 3 frentes: el frente de la corrupción, el frente de las FARC y el frente de los baracos. Siniestros esquineros, aquí pasa de todo, es un mundo casi de locos. Entonces fíjense que la intermediación tenemos que pensar, y los grandes intermediarios están llamados a pensar cómo más
hacemos para que se estructure un modelo equilibrado para hacer de este negocio un negocio cada vez más rentable y sostenible. Tercer aspecto eran las coberturas apropiadas técnicas y las sanas prácticas. Y en esto no quiero particularizar mucho, pero sí quiero de pronto contar cositas que llevan a entender las cifras de lo que ha pasado. El crecimiento, el desarrollo, la inversión del país genera una alta competencia. Y esto ha llevado a que de alguna manera pasen cosas como esta. Particularmente las coberturas no son muy técnicas, las contragarantías perdieron su validez, son insuficientes o son nulas. Existen diversos criterios de suscripción que no permiten estimar las variables, las pérdidas probables y por lo tanto calcular resultados reales del ramo de manera adecuada y que nos lleva sin duda, creo yo, a la insuficiencia de primas. Algunos ejemplos de ellos es, estamos haciendo suscripción sin ningún tipo de información, lo ve uno en la industria. No importa que lo haya hecho X o Y, si él se lo hizo, yo le bajo el precio. Es la realidad de la suscripción. No me traiga documentos, porque el cliente, si es como usted me dice, le creo. Es la realidad de nuestro negocio. No se exige pagaré, ya lo mencioné. Con la sola cédula y firma del contrato expedimos. Devolución, estamos viendo una práctica que me parece que es muy delicada. Y es, se devuelve la prima de la seriedad de oferta si el contratista no se le adjudicó el contrato. Yo creo que eso no puede pasar. Y adicionalmente, como factor de competencia, si te ganaste el contrato, te reconozco esa prima como parte de la prima de la siguiente póliza, que es la de cumplimiento. Grave. Las reducciones de las primas son insostenibles. Iniciábamos en punto 30 y vamos en niveles inferiores a punto 0.8. Y las comisiones se sostienen y por el contrario crecen. Existen sobrecomisiones por las producciones y todos estamos en un mercado donde vemos que hacemos eso. Hacemos expediciones de riesgos en curso. Yo recuerdo que lo primero que me enseñaron en primaria de este negocio fue, hombre, riesgo en curso que tú inicias, no conociste la historia, no deberías meterte para no asumir los muchachitos de la pareja anterior, más o menos. Entonces, eso nos está pasando también. Estamos haciendo una cosa que en un país como Colombia es complicadísima. Estabilidades de talud de 5 años cuando no sabes si fue buena, te la pagué. Son ejemplos, digamos, que simplemente retroactividades de un año. Primero va contra la ley y segundo, hacer retroactividades en ramo de cumplimiento es antitécnico. Hablaron también aquí en la posición anterior sobre los BIS, viviendas de interés social. Generó ese pico en siniestralidad y miren la reacción del mercado. Bajamos las tasas del 1 al punto 20%. Incremento de comisiones en general y hay ramos que llegan a pagar hasta el 60% del país en la industria como el negocio de judiciales. 60%. Si yo tengo 100 pesos de prima, devuelvo 60, me quedo con 40 para cumplir con notas técnicas, portafolio, reservas. Esto es absurdo. Las transiciones de las tasas judiciales, que también fueron la alta siniestralidad, en lugar de repuntar, bajan de 1.5 a 0.25. La transición en las devoluciones de impuestos, la DIAN nos afectó a todos, bajan del 2 al 0.15, se están haciendo hoy. Y las diferencias y apreciaciones que repito el concepto de cupos. Y empiezan a surgir, porque aparte de esto, pues somos creativos, somos comerciales, colombianos innovadores, y empezamos a creer, le creo un producto que se llama, de diferentes maneras en la industria, donde creamos facilities que buscan lo siguiente. Yo aquí no estoy hablando mal de nadie, soy claro, sino de una realidad nuestra. Y es unos cupos donde los valores asegurados se otorgan sin solicitud de documentos, donde estamos otorgando reinstalamientos automáticos. Eso entiendo yo opera para el seguro de propiedad. En el ramo de cumplimiento, la primera vez que lo ve uno, reinstalamientos automáticos de la suma asegurada, extensiones automáticas de las vigencias de las pólizas sin cobro de prima adicional, adición automática hasta el 20% del valor asegurado, sin cobro de prima y pagos de siniestros sin solicitud de documentación. Estas son condiciones reales que estamos todos viviendo en la industria. Entonces, ¿cuáles deben